que la hemos armado entre este equipo maravilloso que se formó con mucho amor y mucho profesionalismo. Y eso es lo que queremos transmitirles. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la tartamudez y las charlas y las aulas virtuales. Justo en este momento de pandemia, donde todas las comunicaciones se dan virtualmente. Entonces nos pareció importante visibilizar a estas personas, a estos chicos, tanto de primaria, de secundaria, incluso de universidades y, ¿por qué no?, en consultas médicas, que tartamudean para poder darles un marco general. Para comenzar, vamos a silenciar todos los micrófonos para que podamos escucharnos todos juntos. Después de la charla nuestra, se dará un momento de intercambio virtual, pero sí queremos que sepan que todos tienen los micrófonos silenciados y que después se desilenciarán. Les presento a mis compañeros. En primer lugar está la licenciada Vanina Mino, que es foniatra especializada en tartamudez. Después está Karina Pelicano, que es una profesora de inglés que está trabajando en el nivel primario. A continuación está Danisa Álvarez, una futura docente que está estudiando el profesorado en educación primaria. También está Ariel Weintraub, que es consultor psicológico especializado en el desarrollo de las personas. Y la persona que le habla, soy Zaida Cornejo y soy docente en nivel primario. A continuación comienza la licenciada Vanina Mino. Un gusto tenerlos. Bueno, buenas tardes. Gracias por tomarse este tiempo para conocer un poco más acerca de la tartamudez en el aula virtual. Y bueno, un poco esta charla surgió de la necesidad clínica del docente, así que la idea es hacer más sencilla la tarea del maestro. Esperen que les vamos a pedir que silencien por favor todos los micrófonos, así se puede escuchar. Entonces les decía que surge, ¿no?, de la necesidad de alivianar, de hacer más sencilla la tarea del docente cuando se presenta un alumno que tartamudea. Puede ocurrir que muchos adultos, cuando se pone o cuando interactúan con un niño o con un adulto que tartamudea, pueden incurrir en errores que pueden generar cierta incertidumbre en el niño o en la persona con tartamudez, y no saber cómo manejar la situación. Entonces, la idea es, a ver, primero los quiero llevar a que piensen, a que puedan mirarse profundamente, porque hay dos maneras de reaccionar frente a esta dificultad. Una puede ser que el docente lo tome como una dificultad más, como puede ser una dificultad en la lectoescritura, en el cálculo. Entonces va a ser el docente que obviamente va a estimular la autoconfianza, ¿no? Y le va a dar tiempo para que ese proceso pueda ir desarrollándose. Quizás con menos tiempo, con más tiempo, pero le va a dar ese Esperen que voy a silenciar a ver si puedo silenciar acá. Ahora. Ahí está. Entonces les decía, lo que me gustaría es que puedan mirarse profundamente, ¿no? Porque por otro lado puede ser que hablar con una persona que tartamudea le genere cierta ansiedad por querer terminarle la palabra, por mirar hacia otro lado, porque se sienten incómodos. Mírense profundamente, pero sin juicios, es decir, no importa
si ustedes son de los que lo toman como una dificultad más, o si son aquellos que realmente les genera ansiedad interactuar con una persona que tartamudea. Mírense en profundidad, ¿qué les genera? ¿Qué les produce estar en contacto con una persona que cuando quiere hablar se traba? Y vuelvo a decirles, sin juicios, porque está bien que lo tomen como una dificultad, pero también está bien que les genere ansiedad. ¿Y por qué digo que necesito que se miren? Porque a partir de mirarse en profundidad, de saber qué les pasa cuando están interactuando con una persona que tartamudea, es a partir de ahí que van a poder hacer algo diferente, ¿sí? Van a poder hacer algo que realmente funcione en esa interacción con un otro. Entonces, a partir de ahora, esto es la tarea que yo les voy a dejar para que cuando ustedes interactúen, empiecen a mirarse para saber cómo reaccionar y cómo actuar a partir de los conocimientos que vamos a ver hoy. Primero vamos a entender qué es la tartamudez. Y la tartamudez es un desorden de la fluidez y es involuntario. Esto quiere decir que la persona que lo vivencia experimenta una pérdida de control. La persona que tartamudea sabe lo que va a decir, tiene en su mente lo que va a decir, pero hay algo que lo atasca, hay algo que lo bloquea, que no permite decírselo. Pero tienen claro qué va a decir. Y entonces, quienes lo escuchamos, podemos encontrar que en el habla esa disrupción se va a expresar a través de repeticiones o prolongaciones, o bien un bloqueo que puede estar acompañado por un compromiso corporal, en ese que es nada más ni nada menos que la necesidad o ese intento de querer salir de esa pérdida de control, para poder seguir hablando rápidamente y no detener al oyente. Entonces, acá vamos a identificar algunas cosas. Por un lado, si yo le digo para pensar lo que vas a decir, ya sabemos que la persona que tartamudea tiene clarísimo lo que va a decir. Entonces, decirle para pensar lo que vas a decir no lo ayuda. ¿Por qué? Porque saben lo que van a decir. Por otro lado, a ver, si yo le digo para respirar, es lo mismo, porque la tartamudez es una pérdida del control motor, nada más. No se afecta la respiración, no se afecta la inteligencia. Son sumamente inteligentes y exitosos en lo que hacen, ¿sí? No afecta tampoco a los nervios, o sea, pueden trabarse en momentos de mucha tensión y pueden trabarse también en momentos donde no están tensionados. Con lo cual, ya sabemos que esta reacción de decirle para, volver a empezar, tiene que ver con mi propia ansiedad, no con lo que le está pasando a la persona que tartamudea. Así que ya tenemos un ítem para poder empezar a trabajar. Para hablar fluido, nosotros los que somos hablantes fluidos, parecería ser que la fluidez es algo súper sencillo y fácil de manejar. Sin embargo, necesitamos de la coordinación de muchos procesos que tienen que ver con el habla, con el lenguaje, que tienen que ver con la voz. Entonces, hablar fluido implica poder hablar con una continuidad adecuada, con una velocidad apropiada y poder con una facilidad que podamos pasar con suavidad de un sonido a otro. Cualquier alteración de estos parámetros va a producir lo que se conoce con el término de disfluencia. Dis es alteración, fluencia, fluidez, o sea, hay una alteración de la fluidez. En Latinoamérica, disfluencia es el término más usado para referirse a la tartamudez porque supuestamente disminuiría el estigma de la palabra, pero en realidad en el mundo esta dificultad, este desorden se conoce con el término de tartamudez, ¿sí? Y vamos a hablar de tartamudez para hablar de estas pérdidas de control y de disfluencia para hablar de todos aquellos errores
que aparecen en el lenguaje que son normales que aparezcan y que nos pasan absolutamente a todos. Pero ahora, a medida que vayamos adentrándonos en el tema, vamos a ir conociendo un poco más. Sí se sabe que es un trastorno del neurodesarrollo, no es emocional, no es psicológico, es un trastorno que aparece, esta dificultad, en edades muy tempranas. Entre los 2 y los 3 años y medio aparece este desorden del neurodesarrollo. Es más, hay autores que hablan que aparecen antes de esta edad. A los 18 meses ya podemos encontrar algunos niños con lo que se conoce hoy en día con el término de tartamudez del desarrollo. Y acá también es importante dejar de lado, porque la palabra de tartamudez fisiológica es un término que ya quedó en desuso, es un término obsoleto que se usaba antiguamente para definir a esta tartamudez que aparece en los primeros años de vida del niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tartamudez no es parte del desarrollo normal. Por eso es que no se habla más de tartamudez fisiológica, sino de tartamudez del desarrollo. Durante este periodo se dice que hay un 5% de incidencia, es decir, un 5% de los niños en esta etapa manifiestan o han manifestado o experimentan este desorden, ¿sí? Y que a medida que se va desarrollando el sistema o el lenguaje, solo el 1% de ellos se recupera espontáneamente, solo el 1% de ellos persiste, prevalece. Vale decir que el 80% de los niños que pasan por esta etapa, el 20% se recuperan espontáneamente, y el 20% de esos niños van a terminar en una tartamudez crónica. Y acá quiero hacer una acotación muy importante. Como nosotros no sabemos cuáles van a entrar, qué niños van a entrar dentro de ese 80% que se recupera espontáneamente, es importante que hagan la derivación temprana. Eso que antes escuchábamos de no, espere, ya se le va a pasar, tiene que ver con esto, porque obviamente hay niños que se recuperan espontáneamente, pero hay otros que no, y como no sabemos cuáles son los que se recuperan espontáneamente, la intervención temprana y la derivación temprana a un profesional especializado en el tema va a permitir que, gracias a la evaluación y a muestras del lenguaje, podamos determinar cuáles son aquellos que puedan persistir y cuáles son aquellos que quizás se recuperen espontáneamente. Y si no, también lo que vamos a hacer es trabajar para colaborar para que esa tartamudez pueda recuperarse con el menor riesgo posible. Vamos a tener en cuenta también los factores de riesgo para poder determinar si ese niño necesita o no tratamiento. Y si necesita tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento? Si va a ser un tratamiento directo, donde vamos a trabajar directamente con el niño, o si lo vamos a hacer a través de los padres. Entonces, para que ustedes estén alertas, es sumamente importante que cuando escuchen a un niño de esta edad tartamudear, no esperen, hagan la derivación temprana, porque podemos prevenir una tartamudez persistente en niños que empiezan o que son derivados tempranamente. Sí, obviamente que este periodo coincide con el periodo de desarrollo lingüístico. Ustedes saben que hasta los 5 años el niño va desarrollando su lenguaje. Y durante este desarrollo, lo que él va haciendo es ir coordinando y necesita refinar ciertas habilidades motoras que tienen que ver con el habla, con el lenguaje y con la voz. Es decir, cuando el niño quiere contar una idea, durante este proceso, lo que tiene que hacer es cierto refinamiento y va a ir aprendiendo gradualmente a coordinar ciertas habilidades motoras que tienen que ver con el habla y con el lenguaje para poder expresar esa idea. Es decir, tiene que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el sistema fonológico, semántico, sintáctico. Tiene que haber una coordinación en cuanto a la programación de la idea, la programación motora, la planificación y obviamente después poder expresar ese pensamiento. Bueno, todo ese tiempo
necesita un tiempo de formulación. Y ese tiempo de formulación, que algunos autores reconocen que aparece en estas edades, es mucho más lento al principio. ¿Por qué? Porque necesita que esos engranajes, o necesita que empiece a coordinarlo de una manera que al principio obviamente le va a costar. Si ese niño en ese momento recibe presión del tiempo para acelerar el proceso, va a tener lo que va a hacer es, él va a querer tener precisión para expresar lo que quiere, pero si siente presión del tiempo, esa precisión la va a perder. Entonces van a aparecer lo que se conoce con el nombre de disfluencias típicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay tensión, no hay pérdida de control. Entonces podemos escuchar el lenguaje de los niños que dice, pero yo te dije que no quería ese helado, por ejemplo, ¿sí? Estas disfluencias tienen una función durante ese periodo del lenguaje del niño, que es pensar qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Pero si ustedes se ponen a pensar, también nosotros los adultos lo utilizamos, es decir, utilizamos este tipo de disfluencias para poder pensar qué es lo que voy a decir, cuál es la palabra siguiente, acomodar mi pensamiento al contexto, ¿sí? Si ustedes me escuchan a mí, si bien yo no me trabo, estoy utilizando mucho estas disfluencias. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ser lo más clara posible, buscando la idea y transmitiéndolo de la mejor manera posible para que ustedes lo puedan entender. Ahora, para el 5% de los niños que pasan por este periodo de desarrollo del lenguaje, puede pasar que junto con esas disfluencias o esos errores normales de la fluidez que hablábamos antes, aparezcan estas pérdidas de control motor y aparezca cierta tensión. Entonces, cuando quieran decir algo, puede ser que ese esfuerzo, o digamos, esa tensión no se los deje decir. Y entonces vamos a encontrar, o vamos a escuchar que el niño dice, pero yo te dije que no quería este helado. En realidad, estos momentos de tartamudez no tienen ningún tipo de función. ¿Por qué? Porque acá el niño sabe lo que quiere decir, pero no puede. Hay algo que lo atasca, hay algo que lo interrumpe. Entonces, estas forman parte de la tartamudez, de este desarrollo. Pero vuelvo a decirles, como no sabemos quiénes se van a recuperar o no sabemos si ese niño pasa por este periodo y después se recupera, lo mejor que hay que hacer es hacer una derivación temprana. Durante estos momentos de tartamudez, entonces, que ocurren espontáneamente, es decir, no es que el niño lo hace a propósito, le ocurre, le pasa, le ocurre como un accidente. Además de ese momento de tensión, lo que le ocurre también es una sensación displacentera. Se irrita, se enoja porque no le sale, ¿sí? Entonces, acá lo que yo quiero empezar a hablar también es que la tartamudez no es solamente lo que se ve. Hay un autor que es Xian, que dice que la tartamudez hace una analogía con un iceberg. El iceberg tiene una parte visible que está en la superficie, es lo que se ve, lo que se escucha, ¿sí? Que tiene que ver con esto genético, que tiene que ver con lo mecánico, ¿sí? Pero hay una parte que no se ve, que es toda esta sensación, todo lo que se le genera al niño cuando empieza a encontrar experiencias negativas, ya sea con el medio que le dice pará, pensá lo que vas a decir, respirá, no te apures, y sabe que no puede hacerlo, como también experiencias internas de enojo, de frustración, de irritación, de saber que no puede decir lo que quiere decir a pesar de que sabe cómo. Y esta parte interna es la más peligrosa, porque es la que va a hacer que con el correr del tiempo empiece a evitar hablar, empiece a sustituir palabras, a cambiar una palabra por otra, o sea, ya no hay, puede ser que no haya esfuerzo muscular, pero hay un esfuerzo mental que sobre todo en la edad adulta lo manifiestan como un gran peso, porque todo el tiempo están pensando qué digo, cómo lo digo, si tengo que decir la palabra casa, mejor en lugar de casa voy a decir hogar.
Entonces, es un gran esfuerzo mental, además del esfuerzo muscular que se puede manifestar en esta parte externa. Entonces, acá es donde el entorno juega un rol fundamental, porque dependiendo de las experiencias que el niño tenga desde el desarrollo de la tartamudez hasta la edad adulta, digamos, el medio es el que va a hacer que esas experiencias hagan que evite tartamudear o no. La tartamudez no es nada malo. La tartamudez no se contagia, la tartamudez, como les decía, no afecta al nivel intelectual. Es una dificultad, es un desorden como puede ser cualquier otro. Y esto es lo que nosotros debemos transmitirle al niño, hacerle saber que lo que le está pasando no es nada malo. Es cierto, le resulta difícil, pero así como le resulta difícil a él hablar, a otro nene le resulta difícil terminar un cálculo matemático, o le resulta difícil dibujar. Todos, absolutamente todos, sentimos que hay algo en nuestra vida que nos cuesta. Y lo que necesitamos, yo siempre digo que a mí me cuesta mucho dibujar. Yo lo que necesito para poder hacer un buen dibujo es tiempo, para poder hacerlo más lento y poder llegar a un buen resultado. Entonces, les decía, las experiencias negativas van a hacer que lo condicionen cada vez más y que cada vez tenga más miedo a trabarse. O sea, todo lo interno, todas las experiencias internas y todos esos miedos que se generan, a mí me van a dar una pauta de cuánto miedo le tiene a su tartamudez y cuán enojado puede estar con respecto a esta característica, porque es una característica que él tiene. Entonces acá es donde la escuela, donde el adulto juega un rol fundamental para cambiar estas experiencias negativas por otras más positivas. Por eso es que, volviendo un poco al principio, lo importante es empezar a mirarse uno. ¿Qué me pasa a mí cuando escucho a una persona trabarse? ¿Tengo la necesidad de terminarle la palabra porque quiero ayudarlo? ¿Le quiero hacer muchas preguntas para que no se trabe? ¿O miro para otro lado? Bueno, acá es donde ustedes tienen que mirarse para poder hacer algo diferente. Ok, yo hablo con una persona que se traba, me genera ansiedad, le quiero terminar la frase, ok, pero es mi ansiedad, no es la de él, no es la de la persona que se traba, es mía. Entonces, si yo le quiero terminar la frase, en realidad yo estoy actuando desde mi emoción, no desde la emoción de la persona que se traba. Entonces, para nosotros es importante que ustedes empiecen a intervenir cambiando estas experiencias por otras más positivas, haciéndole saber al niño que está bien que se trabe, que no pasa nada, que si le resulta difícil, porque, a ver, nunca le vamos a decir si está bien o está mal, porque hablar bien también es trabarse. Como yo les decía antes, yo también utilizo disfluencias para poder pensar qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Entonces, hablar bien también es trabarse. Por eso es que no vamos a hablarle al niño de hablar bien o hablar mal. Vamos a hablar de hablar difícil o hablar fácil, hablar cómodo o hablar incómodo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, si puedo compartir la pantalla, cuáles son los indicios que podemos ver en el aula que nos puedan hacer sospechar que un niño se traba. Generalmente puede pasar que digan no sé. ¿Para qué? Para evitar tener que contestar rápidamente sabiendo que se van a trabar. Entonces, puede decir no sé, aún sabiendo la respuesta. Prefiere, un niño prefiere decir, o un adulto o un adolescente, prefiere decir no sé antes de tener que dar la respuesta y trabarse. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque sabe que se va a trabar y le tiene miedo a eso. Lo mismo si participa poco. Participa poco
porque no puede hablar o participa poco porque le ocurren otras cosas. Se niega a leer en voz alta, obviamente porque a lo mejor, y esto pasa mucho en los adolescentes, cuando tienen que leer, a veces hacen una lectura rápida del texto que les corresponde, y si hay una palabra que saben que se van a trabar, pero además saben que no pueden hacer ningún truco para evitar esa palabra, entonces prefieren no leer. Esos trucos que se utiliza o que utilizan para hacer el cambio de una palabra por otra, son trucos que ellos, digamos que la persona que tartamudea, cree que lo ayuda, cree que lo curó. Pero es un truco que le sirve para ese momento. Después, cuando vuelve a aparecer esa palabra o vuelve a aparecer una situación temida, una situación que evitó en su momento, vuelve a aparecer nuevamente la tartamudez. O sea, cuanto más condicionamientos y más miedo se le tiene a la tartamudez, mayor va a ser la aparición de esta característica. Si tienen que pasar lista, ellos evitan decir su nombre porque obviamente muchos se traban cuando se tienen que presentar. Entonces, a lo mejor van a ver que levantan la mano o directamente prefieren, a mí me pasó una vez, que me decían, prefiero que me pongan ausente antes que tener que decir mi nombre. ¿Mm? Si nota esfuerzo al hablar, estas repeticiones o prolongaciones que hablábamos antes, bueno, derive tempranamente a los profesionales fonoaudiólogos que estamos especializados en el tema para poder hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico y establecer el tratamiento apropiado según la edad del niño. Si evita situaciones o cambia palabras, puede ser si cambia palabras, no porque está pensando qué palabra utilizar mejor, si cambia palabras porque sabe lo que va a decir, pero elige otra porque con esa se va a trabar, ¿sí? Y si evita prender la cámara. Hoy por hoy, que esta situación nos lleva a que todo sea de manera virtual, no solamente pasa con las personas o con los niños, adolescentes, adultos que tartamudean, en general le puede pasar a otros niños que no quieren verse en cámara. Entonces, acá es una buena opción, una buena oportunidad que tenemos para hablar de lo que nos pasa a todos, que no queremos vernos en la cámara, ¿no? Pero si hay algún niño en especial que realmente no quiere hacerlo, sería un buen momento para hablar con él y ver qué es lo que le está ocurriendo, y si es que no la quiere encender porque no se quiere ver trabándose. ¿Cuáles son algunos consejos que nos pueden, o sugerencias que nos pueden servir a la hora de generar experiencias positivas, haciéndole saber al niño que esto que le pasa no es nada malo? Primero y principal, no decirle espera, volvé a empezar, porque ya dijimos que la persona que tartamudea tiene bien en claro qué es lo que quiere decir, solo que hay algo que no se lo permite decir. O respirá, empezá de nuevo, ¿no? Esto ya sabemos que no lo va a ayudar. No hacerle muchas preguntas a la vez, estas preguntas a boca de jarro, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Y qué vas a hacer después? ¿Y comiste hoy en la escuela? ¿Y qué? O sea, son muchas preguntas que no le dejo tiempo y espacio para poder ordenar, organizar su idea, planearla, programarla, ¿sí? Ese tiempo de formulación que necesita, no le doy el tiempo porque lo estoy presionando con la cantidad de preguntas que le hago, y no le doy el tiempo y el espacio para poder responderlas. Establecer turnos para hablar. Esto yo sé que los docentes lo hacen mucho, pero es una buena estrategia para seguir utilizándola. Y acá es importante que se establezcan turnos no solamente para cuando habla el alumno que tartamudea, sino también para todos, ¿sí? Y así, como le damos tiempo al alumno para que hable, porque tiene una dificultad en el habla, también es importante que el alumno que tartamudea dé el espacio al resto para que también pueda hablar. No lo interrumpa, no termine las frases por él, porque sabemos que esto no lo ayuda. Dele tiempo y mírenlo a la cara, mírenlo, pero con expresión de te estoy escuchando y te estoy esperando. Miren, la escucha es fundamental.
Y escuchar sabemos que no es lo mismo que oír. Oír es una sensación, escuchar es ponerle todo el cuerpo, es mirarlo con paciencia, diciendo, como transmitiéndole esto de, yo estoy acá, yo te espero, porque vos, yo sé que necesitas tiempo. Denle tiempo para poder decir lo que quiere decir. También tómense ustedes un tiempo para responder, sean modelos de lenguaje también de este niño. Si les hace una pregunta a él, pueden decirle, bueno, espera que estoy pensando y para poder responderte lo que te quiero decir. Como para también establecer una interacción dinámica, pero a la vez que sea una interacción precisa y modelada por este tiempo. Que pueda leer en voz alta con otro compañero ayuda mucho a la fluidez, porque le da un timing externo, que esto ayuda a las personas con tartamudez a mejorar su fluidez. Ahora, leer en voz alta con un compañero estaría bueno que lo haga no solamente el niño que tartamudea, sino que lo hagan todos para no hacerlo sentir especial. No es un niño especial, es un niño que necesita más tiempo que otros para poder expresar lo que quiere decir. Si tiene que dar una lección, poder anticiparlo con antelación, ¿sí? Poder decirle, bueno, tal día voy a tomar lección y preguntarle si quiere ser el primero. Algunos prefieren ser los primeros, otros prefieren ser segundos o terceros, pero lo importante es que no sea último. ¿Por qué? Porque la ansiedad de esperar, ¿no? La espera desespera, genera más ansiedad. Entonces, darle esta posibilidad de que pueda ser el primero en poder dar esa lección y anticiparlo. Incluirlo también, actividades de habla que sean sencillas, ¿no? Por ejemplo, al principio, que sean actividades o que sean preguntas que pueda responder por sí o por no, o preguntas o respuestas donde ustedes tengan la certeza de que el alumno conoce la respuesta, ¿no? Y evitar competencias que generen presión del tiempo, por ejemplo, tratar de evitar esto de decir, bueno, el que primero me diga qué hizo el fin de semana se lleva un premio. Porque obviamente esto lo que genera es mayor presión del tiempo y sabemos que no le da tiempo a organizar su discurso ni a planearlo para poder decirlo con la mayor facilidad, continuidad y velocidad adecuada posible. Establecer un buen contacto visual, esto que hablábamos antes, poniendo todo el cuerpo en escuchar qué me dice y no cómo lo dice. Como dice ahí, ¿no? Ponga el foco en qué me está diciendo. No importa si me dice te quiero, sino que me está diciendo que me está queriendo. ¿Sí? No importa cómo me lo dice, lo que me importa a mí es que me está diciendo que me quiere. Motívenlo a que comunique lo que siente y lo que piensa internamente. Y hágale saber que lo que está haciendo no es nada malo. Hablen con el resto de los niños sobre las diferencias que todos tenemos. Está el que es rubio, el que es morocho, el que tiene rulos, el que tiene pecas, el que usa lentes, el que usa aparatos, el que es bueno para matemáticas, el que es bueno para lengua. Es decir, trabajar el respeto y la aceptación por un otro. Crear confianza con el alumno preguntándole qué es lo que le pasa. No asuman que, o sea, no den por sentado que un niño que tartamudea no le gusta hablar. Porque hay muchos niños, sobre todo cuando son muy pequeños y están en tratamiento, que no pasan por experiencias displacenteras o experiencias negativas con respecto a su tartamudez, y la verdad que para ellos es algo más, ¿no? Incluso pasa con los nenes que van a la escuela y dicen, sí, yo me trabo a veces hago saltitos, pero mira, a vos te va mal en matemáticas, así que nada, lo pueden llevar o sobrellevar de una manera completamente natural, que realmente esa debería ser la manera. Y poder ser ustedes los alumnos, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, hay muchos nenes que ellos cuando atraviesan todo el proceso terapéutico van a la escuela y cuentan o quieren contar o hablar acerca de lo que es la tartamudez.
y cuando terminan de dar la charla se reciben de maestros en tartamudez. Entonces, ser ustedes los alumnos para aprender más sobre qué es la tartamudez, que el niño se los pueda contar, sobre todo, obviamente, si están en tratamiento, ¿no? Y pueden trabajar de manera mancomunada con la terapeuta. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo le gustaría que lo ayude? ¿De qué manera ustedes pueden ayudarlo o acompañarlo? Y acá viene un tema que tiene que ver con la virtualidad. La exposición a las cámaras, obviamente que los va a tensionar mucho más. Entonces, si hay más de un niño que no quiere exponerse a la cámara porque le da vergüenza, aunque no tartamudee, es un buen momento para empezar a trabajar lo que nosotros llamamos la desensibilización. Entonces, poder hablar con este niño, con este alumno, y darle la posibilidad de que encienda sus cámaras de a poco. O sea, la primera vez que esté encendida la cámara 2 minutos, al día siguiente 3, después un poco más, después empezar hablando con él, preguntarle si se anima a participar en alguna actividad, ¿sí? Porque obviamente que la exposición a la cámara es bastante, o sea, tensiona porque además de tener que escucharse, se están viendo. Y si su grado, su compromiso interno es muy alto, no va a querer hacerlo. Ayudar a concientizar de este tema a la escuela y a otros alumnos es fundamental. Cuanto más se sepa y más información se tenga, con más naturalidad, con mayor naturalidad, vamos a poder hablar de esta condición, que es eso, es una característica de la persona, no es toda la persona, ¿sí? Entonces, hablar con naturalidad le va a permitir al alumno entender que lo que le pasa no es nada malo, que sí, es difícil, pero es eso, y es a veces, pero que lo que le pasa no es nada malo. Entonces, el objetivo de esta charla es que se entienda de una vez por todas que la tartamudez es una parte de su vida, pero que no es toda su vida. Muchas gracias. Bueno, ahora continúo yo en la presentación. Excelente a Vanina todo lo que dijo. Ella es una fono y la verdad que se nota el compromiso que tiene para con las personas que tartamudeamos, no solamente mirando la tartamudez, sino a toda nuestra persona. Antes de hablar un poquito, les cuento que yo hoy estaba preparándome para hacer la charla y recordaba que a mis 19 años hice también una charla con la asociación hace mucho tiempo atrás, cuando estaba empezando en mi carrera docente y no me dejaban ser docente. Y hoy, después de 16 años, estoy acá hablando sobre que sí, que yo soy docente, y el hecho de ser docente y tener estas características, te dando otra mirada, dan otra mirada para con los alumnos y sinceramente te completan. Uno lo ve como algo que nos falta y la verdad es lo que nos completan como docentes. Nos da una mirada más abarcativa del alumno, qué es lo que tenemos que tener. Ya creo que se acabó ese paradigma de el docente perfecto que nada más transmite conocimiento. Como dice Vanina, nosotros estamos con chicos, estamos en la primera infancia de los chicos y es importantísimo detectar ciertas cosas sin diagnosticar, sin nada, pero sí nosotros, los docentes, estando en el aula 4, 8 horas, teniendo una mirada más abierta de los chicos, tenemos que detectar distintas cosas, sea tartamudez, sea falta de visión, sea lo que sea, para hablar con los padres y darles calidad de vida a los chicos. En cuanto, yo soy docente, así que voy a hablar más desde mi rol profesional. Cuando uno empieza con las aulas virtuales,
previo tuvo que haber hecho un trabajo exhaustivo en el aula para demostrar a los chicos desde uno siendo imagen, de que todos hablamos distintos. Y no por eso nadie es especial al otro, sino que toda persona merece un respeto, ya sea mutismo, ya sea tartamudez, ya sea lo que sea, no importa. Y eso es importante para que el chico sienta su autoestima alta y no sienta que es el patito feo, sino que es uno más. Cuando empezamos con esto de las aulas virtuales, una docente tiene esa vorágine de llegar a todos los chicos, de dar clases, y hay que frenar un poco y pensar en ese chico, llamarlo antes, decirle, ¿querés participar? ¿Cómo querés participar? Anticiparle esto, lo cual al chico le va a dar más seguridad. ¿Querés participar? Con la cámara, sin la cámara, con el micrófono silenciado. Y esto también exponerlo con los otros chicos, porque quizás otro nene que no tartamudee tenga los mismos miedos, las mismas incertidumbres. Entonces, cuando uno sociabiliza con todo el aula estas cosas, se da cuenta el propio chico que no es el único que tiene miedo a hablar, sino que hay otros chicos que también sienten exactamente lo mismo. Por otro lado, es importante desterrar ciertas prácticas. Juanina hablaba el tema de tomar lista. No, eso ya se puede hacer, pero desde otro rol. Por ejemplo, yo tomo lista, pero diciendo, ¿quién faltó? Faltó tal. Bueno, a ver, el que está presente yo lo nombro y no diga el nombre. Le mueva una mano, párese arriba de la silla, hacer cosas que desestructuren a los chicos y les dé también una autoestima que no se dice, me cuesta decir el nombre. No, somos todos iguales. Los docentes hoy por hoy tenemos un rol fundamental en las aulas porque los padres estamos en la vorágine de trabajar y muchas veces no vemos a los chicos, a nuestros hijos. Entonces el docente tiene y debe tener una mirada hacia el chico para que tenga autoestima, para que pueda desarrollarse en su mayor potencial y tener cuidado con lo que le dice al padre, porque la mirada de docente tanto al chico como al padre, influye muchísimo, muchísimo. Así que no dije nada de lo que tenía pensado, empecé a hablar yo sola. Bueno, otro tema así, uno prepara cosas y termina diciendo otras cosas, pero es porque uno es más que la tartamudez y uno no tiene tantas cosas que decir, y eso hay que demostrárselo a los chicos. Uno tiene que ser imagen. Cuando los chicos se paran y me dicen, pero señor, vos hablas mal. ¿Y quién habla bien acá? ¿Alguien habla bien? A ver, ¿qué es hablar bien? Entonces, estos debates en las aulas virtuales porque hoy estamos en un momento de pandemia, pero en las aulas se tienen que dar qué es hablar bien, qué es caminar bien, qué es actuar bien, qué es pensar bien. Son cosas que hay que pensar, que hay que empezar a desterrar para que los chicos se den cuenta que somos todos iguales, que el docente es igual a ellos. Y en cuanto a la tartamudez, los chicos no tartamudean porque están nerviosos. Dejalo, está con nervios. Espera que se relaje y después hablar. No, el chico habla así y no es porque tiene miedo o está nervioso. Es algo involuntario. Por eso la mirada del docente de que, a ver, esperemos y le damos tiempo a que cada uno hable es fundamental.
yo siempre voy a hablar de el rol docente porque es donde el chico tiene su autoestima. Si no hacemos que el chico tenga autoestima, no vamos a lograr nada. Y en este caso de la tartamudez, más. Así que bueno, de parte mía, paso el discurso a mi compañera Karina, y bueno, marcar esto. Debatir con los chicos en el aula que todos hablamos distinto, nadie habla mal y todos merecemos el mismo respeto. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Karina. Bueno, el que me conoce sabe que lloro porque me emociona mucho. Ya está. Soy profe de inglés. Fui paciente... Vamos, Cari, yo te conozco, vamos, Cari. Nada, para mí es muy importante poder dar esta charla, lo cual nunca hubiera pensado que iba a poder hacer hace muchos años. Yo estuve con tratamiento con Vanina, lo cual me cambió la vida en todo. Bueno, nada, de poder expresar y decir lo que uno siente, lo que uno quiere y no lo que puede. Por ejemplo, ir a comprar algo. Me gana la emoción, perdón. Nada, que cuando uno quiere ir a comprar algo y uno quiere pedir algo, uno quiere pedir lo que uno quiere y no lo que le sale. Entonces, el poder decir lo que uno quiere es impagable y quizás para el que no tiene esta característica, no lo puedes llegar a entender, pero el primer día que vos vas a un kiosco, algo simple, y pedís lo que vos querés, no parás ahí, porque decís, listo, ya pude y ahora puedo. Vanina sabe bien que cuando yo iba a su consultorio y tenía que tocar el portero eléctrico, y siempre lo cuento, me costó un montón poder decir Karina, porque aparte encima mi nombre empieza con C y es con la que me trabo más y también tenía que decirlo. Entonces, nada, y aprendí a no usar sinónimos, lo cual eso también aprendí a decir lo que me pasa, el poder decir lo que uno siente y decir, sí, yo me trago, hace que tu mochila pese menos y te salgan. Y las cosas salen y te entienden y ahí ya te preocupás por lo que tenés que decir, y no si te sale trabándote o no trabándote. Por eso yo acá estoy un poco como alumna, les quiero dar una experiencia como alumna y docente. Yo soy profesora de inglés en primaria, y la verdad que el momento, como dijo Zaida, de tomar lista, es horrible para el que tartamudea, horrible. Esperar a que te nombren y vos tener que decir presente, porque, bueno, yo tengo 45 años y cuando yo estudiaba era decir presente, y no podíamos decir otra cosa. Y encima era presente, que es con la P, que es algo que tenemos que apretar mucho y tensionamos más, y no me salía. Entonces ahí ya cambiaba todo, decía acá, decía no sé, o hacía, o como dijo Vani, querés que te pongan ausente, con tal de no decirlo. Pero bueno, existen otras formas, como dijo Zaida. ¿Por qué decir presente? ¿Por qué no escribir el color que me gusta o decir el color que me gusta? Y dar opciones. El que quiere puede, hoy vamos a decir el juguete que me gusta. El que quiere lo escribe y el que no, no. Lo mismo pasa con las clases virtuales. Cuando nosotros hacemos alguna actividad en la virtualidad y tenemos que hacer un juego donde los chicos tienen que responder algo, ¿por qué no habilitar
el chat. A ver, yo lo que digo siempre es no habilitarlo solo para la persona que tartamudea, sino a hablar de antemano con todo el grupo, decir, bueno, este juego vamos a tener la opción de responder oralmente, de responder por el chat, o si quieren lo escriben y lo muestro, y listo. ¿Por qué? Porque yo considero que de esa forma estoy integrando a todo el alumnado, no haciendo que esa persona, como dijo Vani, hacerlo que se sienta especial. Porque una persona que tartamudea puede hacer todo lo que todo el mundo hace. Capaz que lo que necesita es más tiempo y que lo escuchen con paciencia. Otra cosa que me parece muy importante son las palabras que uno usa. Mucho cuidado. Cuando uno va a hacer las preguntas, como Vani dijo, que sean cortas, que sean, o sea, que sean de respuestas cortas, y esto de que Vanina decía, evitar decir, respirar, pensar, y sí, si yo respiro y pienso, si no, ¿cómo hago? Que no me queda otra, pero por más que piense y respire, yo tengo la palabra acá, y es como Vanina dice, esto se los digo yo como experiencia, las palabras nosotros sabemos bien, y yo sé en qué palabra me voy a trabar. Es difícil de que quizás que lo entiendan, pero la persona, cuando está hablando, y si yo estoy así, y vos me decís lo que voy a decir, me da mucha bronca, porque yo te lo quería decir, como me salga a mí. La persona que está del otro lado, obvio que no lo va a hacer con ninguna intención mala, pero la persona que se traba se pone mal porque decís, otra vez no me salió. Y lo mismo al momento de evaluar. El tema de la evaluación oral. Tener muy en cuenta qué se va a evaluar. Yo voy a evaluar un contenido y no cómo lo dice la persona. Y esto acá ya les cuento un poco una experiencia mía. Yo, entre otras cosas, he padecido que me bajaran la nota. No es por la nota en sí, pero a veces cuando uno se merece lo que se merece, hay que dárselo. Pasé a dar un final del profesorado de inglés con una chica y mi compañera no sabía una pregunta, la respondí yo, no hay problema, yo respondí todo, mi compañera lo que pudo, finalmente ella tuvo un 8 y yo un 7. Ese día fue la primera vez que me animé, esperé a que rindieran todas las personas y le hablé al profesor. Y le pregunté que quería saber por qué tenía el 7, en qué me había equivocado, para remediar para la próxima, aprender más. No me pudo responder, lo cual entendí todo. Bueno, esas cosas duelen. Más allá que nosotros cuando nos aprueban después de un oral, es un alivio, decís, listo, no me importa, ya me puso un 6, un 7, listo, pero cuando te mereces más, duele. Entonces, hay que tener, como docente, lo que digo es, a ver, ¿yo qué voy a evaluar? En el caso de inglés, ¿no? Digo, porque yo soy profe de inglés. ¿Qué voy a, que lo que entendió? Bueno, listo, si él me responde yes a algo que tenía que decir yes, listo. No importa si le salió yes, y bueno, le salió y respondió. Y si no puede oralmente, hablemoslo, si él prefiere por esa vez hacerlo escrito o hacerlo con un compañero. A veces el dar opciones ayuda para no quedarse limitado en una sola cosa. Y también quería hablar un poco de las palabras que uno usa con las personas, esto de decir, vos no podés, vos no, si vos te trabás, pueden marcar mucho a la persona. Yo a los 19 años estaba estudiando el profesorado para nivel inicial y una profesora me dijo que no podía hacerlo porque era lo mismo que yo hubiera estudiado para locutora. Horrible.
Miren, pasaron muchos años y la verdad que me duele mucho, pero ese día me fui, lloré, debo reconocer que mis compañeros que me llamaron, la institución en ese entonces, la rectora, me llamó para que volviera, pero yo ya no quise más porque, nada, yo ya pensaba, digo, ¿qué voy a dar? Seguro que no me va a aprobar. Yo tenía un año hecho. Y bueno, y acá estoy, no fui profe, pasaron unos cuantos años y entré al profesorado de inglés, que ahí yo ya estaba empezando con Vanina. Y gracias a Vanina, también, obvio que al esfuerzo mío, pero a sus herramientas, a su paciencia y a su compañía, porque el vos poder estar con una persona que te ayude a hablar más fácil, no es solo que te dé técnicas y herramientas, te tiene que escuchar y te tiene que entender, porque vos vas como persona y vos tenés que entender primeramente lo que te pasa. Cuando uno entiende lo que nos pasa y aceptás lo que te pasa, ya está. Ya ahí ya es más fácil. Ya es más fácil, listo, ya ahí está. Entonces, cuando yo me senté las primeras veces a dar un final o un parcial oral y pude decir, espera un momento, porque bien que cuando uno da un final hay tres que nos miran ahí, y me preguntaba uno y me preguntaba el otro y me mataban, porque yo, por más que hubiera estudiado mucho, yo estudiaba mucho, porque tenía que estar muy segura, y como todo el mundo, ¿no?, que estudia mucho, lo que aprendí fue a decir, denme tiempo, yo puedo, eso ayudó mucho, pero también ese darme tiempo era para poder empezar a utilizar todas las herramientas que uno va aprendiendo, porque uno, al menos mi experiencia, aprende a hablar otra vez. Es como que uno empieza otra vez. Yo hablaba de una forma y ahora tengo que aprender a hablar de otra forma. Entonces es ahí donde las palabras fluyen mágicamente. Muchas gracias. Gracias. Ari, te cedo. Buenas tardes a todos. Un gusto, una alegría siempre compartir con personas que se unen a esta conciencia de acompañar a niños, adolescentes y adultos con tartamudez. Yo soy una persona con la condición de la tartamudez, a veces me trabo al hablar. Soy docente del equipo de capacitación de la Asociación Argentina de Tartamudez, de fonobiólogas que están haciendo la especialización en difluencia. Soy consultor psicológico, papá de 2 niños, María Nazarena, que ha tenido la condición de la tartamudez y gracias a la prevención ha revertido, y de Juan Bautista, que no tiene la condición de la tartamudez. Desde mi experiencia, ¿sabías que cuando el papá es tartamudo y si tiene una hija, sí o sí es tartamudo, y si tiene un niño no es tartamudo? Les pedimos que silencien los micrófonos, después vamos a responder todas las preguntas, todo lo que quieran preguntar, se va a responder. ¿Sí? Oye, Pero para una practicidad pedimos que paguen. Soy coordinador de grupos de ayuda mutua, de personas que se traban al hablar. Eso no lo comenté. Y bueno, y mi experiencia con la tartamudez, en sala de 5, le dicen a mi madre en un colegio privado que no podía pasar a primer grado. No podía porque tenía tartamudez. Y que si yo quería seguir en esa institución, entre comillas, tan prestigiosa, católica, me tenía que ir de ese colegio, si no tenía que seguir otro año más en salita de 5. Voy a
a un colegio del Estado. No desmerezco ni el colegio público ni el colegio del Estado. En el colegio del Estado, antes existía una modalidad A, B, C y D, no me acuerdo qué letra, pero en una de ellas ponían a todas las personas que ellos creían o etiquetaban a los que tenían alguna dificultad cognitiva. Entonces, para ellos, mi tartamudez tenía que ver con una dificultad cognitiva. Obviamente que primer grado transcurrió en ese colegio, hicimos lo que pudimos, volvimos a pasar a otro colegio, a un colegio privado, ¿sí? Volver a confiar, acá no pasaba si público, si privado, pasaba que quería ser aceptado, que quería ser visto por mi familia como un nene amado, y no discriminado, y no dejado de lado. En segundo grado no dejaron de aparecer las burlas, no empezaron a aparecer los insultos, no empezaron a aparecer que me pegaran, que me escupieran. Yo no me sabía defender. Mi timidez y mi sensación de no poder hablar, mi tartamudez era marcada, era una tartamudez muy marcada. Realmente, si hablaba, era para burlas y para risa. Sufrí mucho. Llegaba a mi casa, me encerraba en el baño y lloraba. Era mi forma de poder canalizar lo que me pasaba. Gracias a Dios que existía ese canal, ¿no? Pero tenía una madre que sigue estando muy presente en toda situación de mi vida, que me pasaba a buscar con una moto Zanela y me llevaba a un centro, que lo nombro porque hizo mucho por mí, que se llamaba Arenil. En su momento no había una asociación argentina de tartamudez que te contenga, no había un tratamiento especializado. Yo tengo 45 años, o por lo menos no se daba a conocer. Pero siempre mi vieja encontraba en el hall una palabra de aliento que decía, siempre se puede, siempre hay una oportunidad. Pareciera que Dios pusiera ese aliento, ese pequeño papel, esa pequeña revista recortada o esa hoja suelta para que ella la vea. Y todo lo que le habían dicho, que yo no podía, que tenía tartamudez, sabiendo, como dijo Vani, que la tartamudez no tiene que ver con un tema cognitivo, que hay una situación de hemisferios, sí, que hay una situación donde un hemisferio recarga al otro, sí, hay toda una situación multifactorial, pero no tiene que ver con lo cognitivo. Uno de los terapeutas, yo iba a terapista ocupacional, fonobióloga, me hacía soplar una vela para mantener el aire y que la llama no se apague. Me hacían soplar un globo. Hoy sabemos que las técnicas y que el tratamiento tiene que ser fonobiológico y especializado. Si nosotros vamos e intentamos hacer un tratamiento con una fonobióloga que no es especializado, el camino sea largo, tedioso y también puedo animarme a decir fracase. Entonces a mi madre le decían, mire señora, yo le voy a ser sincero, su hijo no va a hablar más de lo que está hablando, su hijo ya está, su habla quedó hasta este nivel, ya con mucha tristeza, ¿no? Me acuerdo que la institución era Arenil que sigue estando en Morón, una institución muy querida, y había una persona en el kiosco, en la esquina, que
que era como el parámetro de nuestra familia, ¿no? Y le decía a mi madre, hoy Arielito estuvo muy bien, hoy Ariel vino, me compró un chocolate, estuvo más fluido, se le escuchó contento. Otro día iba al tratamiento, iba a mi terapia ocupacional, a mi foniatría, y decía, hoy no estaba bien Arielito, hoy se lo ve un poco más trabado. Era como, ¿no? Fíjense, ¿no? Que a veces esta sensibilidad de la gente, como decía Vanina, una cosa es ver y otra cosa es mirar, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. No necesitó grandes títulos este hombre para encontrar en mí lo que me estaba pasando y ponerse en empatía y en sensibilidad. Realmente sufrí mucho en mi infancia, realmente siempre me pregunté si yo merecía este sufrimiento. Y realmente, cuando hago alguna charla o quiero acompañar a personas que quieren hablar de tartamudez, sean profesionales o no, lo único que me importa es que la persona difluente no sufra, que la persona difluente pueda ser persona, que la persona difluente pueda tener derechos, pueda ser feliz y que puedan tener, como se le dice a los niños, todos los saltitos que sean necesarios. Todos los saltitos que sean necesarios. Sí, yo siempre digo, a veces me retan las fonobiólogas. Tengo muchas amigas fonobiólogas, hace muchos años que colaboro con la Asociación Argentina de Tartamudez. Entonces, bueno, tengo muchas personas también, amigas terapeutas, psicólogos, consultores psicológicos, y siempre tengo presente esto, ¿no? Traten a la persona que tienen enfrente como una persona. Tírense en el piso, dejen el escritorio de costado y que haya un rapport de amor, un rapport de compromiso, una empatía pura donde puedas ver el corazón del otro. Porque como decían hoy, lo primero que hay que trabajar en una persona es toda su parte interna, su interior, desensibilizar tanto sufrimiento para que la persona pueda levantar su autoestima y pueda existir. A partir de ahí hagamos el mejor tratamiento del mundo. Hoy por hoy sabemos que los tratamientos especializados tienen esto como premisa fundamental. Como premisa fundamental. No se trabaja solamente en la técnica, sino que se trabaja en toda una parte y en abordaje que tiene que ver con la desensibilización, como bien lo dijo la licenciada Vanina. Hay mucho por hacer. Y ahora me acordé lo que quería decir. A mí me retan, porque yo siempre digo, cuando me llama un papá o me hacen consultas o atiendo a una persona con difluencia, yo siempre digo, siempre se puede, siempre se puede, siempre, siempre, siempre. Entonces, a veces me retan y dicen, pero Ariel, según el grado de influencia, siempre se puede. Siempre, siempre, siempre. Es un proceso, un granito más, un granito menos. Lo más importante es recuperar la fe en uno mismo, recuperar el amor y aceptarme, primero a mí mismo. Después es importante ser aceptado por el otro, y socialmente, ¿quién no quiere ser aceptado y valorado por el otro? Pero si no me valoro yo primero, si no me acepto, si yo no me acepto, estoy haciendo como si, y si hago como si, entonces empecemos a confiar que soy muy valioso, que puedo, y que lo más importante
lo más importante es dar el primer paso. Había una senio, y acá termino y le doy la palabra a mi compañera Danita, que es un sol de persona, un sol. Creo que Dios, en momentos difíciles que he tenido y que tengo día a día, yo tengo una enfermedad autoinmune, que es lupus, y no es casualidad que haya tenido lupus y que tenga que pasar situaciones difíciles, porque el lupus tiene que ver con la parte emocional, que fue bastardeada, vulnerada y pisada. Pero no bajo los brazos. Yo que dije recién, siempre se puede. Hubo una maestra a los 12 años que me tocó con su varita mágica, que juntó al grupo en séptimo grado, cuando era en mi época, que era séptimo grado, ¿no? Y dijo, nos vamos a sentar todos en ronda. Y les quiero contar algo. Ariel tiene una dificultad, se traba al hablar. Y él necesita que lo aceptemos, que no lo carguemos, que lo escuchemos, que le demos tiempo. Estos compañeros que por 6 años, no, en realidad de segundo hace esto. Había uno que era un amigo gordito que siempre me defendía, se peleaba con todo. No, pero ella fue la única que dijo, hoy no vamos a tener una charla de historia ni de geografía, hoy vamos a hablar de Ariel, porque él lo necesita. Él necesita que ustedes lo quieran desde otro lugar, que no lo carguen, que no lo burlan. A partir de ahí hubo un silencio en el aula pleno. Y a partir de ahí era el que todas las tardes se peleaban por invitarme a tomar la leche a sus casas. El don de la docente que realmente me pudo mirar. El don de la docente que dijo, pobre muchacho, ¿qué le pasa? Todo el día está callado, todo el día no habla, no quiere participar. Ese año me eligieron mejor compañero. Ese año me dieron una medalla. Y fui aplaudido por toda la primaria. Y para mí no fueron importantes los aplausos. Lo más importante fue que una maestra, después de 7 años, se pudo dar cuenta que yo estaba sufriendo. Y se pudo dar cuenta que yo también podía tener un lugar, a pesar de mi tartamudez. Apuesto a las personas difluentes, apuesto a las personas profesionales, papás, personas de la vida cotidiana, quien día a día dé un granito para que no exista más discriminación y para que más y que nunca más haya personas que tengan que sufrir y que tengan que pasar situaciones que lastimen. Sea una persona difluente, sea una persona que usa anteojos, sea una persona que tenga obesidad, sea quien sea, nos merecemos todos ser felices. Danita, gracias. Hola a todos, justo me tocó después de recibir, yo sabía que habíamos... Bueno, perdón. Hola a todos, bueno, la verdad es que estoy muy emocionada de estar acá y de escuchar a mis compañeros. Me emociono de felicidad igual que haya tanta gente que le importe esto que nos pasa a todos. Bueno, yo actualmente estoy estudiando el profesorado de educación primaria. Tengo 36 años. Les voy a contar resumido por qué estoy ahora estudiando esto. Me identifico un montón con Karina, porque yo terminé mi secundaria y me vine a estudiar a una ciudad que se llama Concepción del Uruguay para ser maestra jardinera. A los 20 años, en el segundo año del
profesorado se empezaron a dar cuenta por medio de los orales de mi tartamudez, y bueno, sufrí discriminación, pasaron 16 años, pero yo me acuerdo como si fuese ayer, estar en el patio del instituto en donde estudiaba, en donde la directora me decía que ellos no podían enviar a una persona como yo a un jardín de infantes. Y lo irónico es que en este lugar también estaba el profesorado de educación especial, o sea, para niños con discapacidades, ¿no? Bueno, yo en ese entonces, bueno, había perdido a mi mamá a los 15 años, mi papá estaba en el sur, y yo estaba con mi abuela. No conocía la asociación tampoco, así que lo que hice es abandonar. Como dijo Cari, hay palabras que el adulto te dice, o cuando uno es joven o cuando es niño, que no se imaginan el mal que nos pueden hacer y nos pueden truncar un montón de sueños. Bueno, a los 13 años después yo formé mi familia, porque tengo una hermosa familia, tengo un niño de 7 años y uno de 5, el de 5 empezó con tartamudez ahora. Bueno, me dieron fuerza para volver a estudiar, obviamente a ese lugar no iba a volver, así que me inscribí en una facultad pública, y ahora estoy en el 4º año de profesorado. Como ya verán, me encantan los niños, me fascinan, así que cuando Ariel y Vanina me contaron de esta charla, yo me emocioné mucho, porque yo no pretendo facilitarles el camino a los niños con tartamudez, sí quiero prepararles el camino para que ellos lo puedan transitar igual que otro niño, con información de la docente, de las familias, con esa información que quizás mi mamá no tuvo, y no tuve asistencia fonoaudiológica, pero no la culpo a ella. Antes, en mi infancia, no había esta concientización, esta información que hay ahora. Bueno, les iba a contar que aparte de estar estudiando para ser maestra, hace 4 años conocí la asociación, de a poquito me fui acercando. Fue un mundo que descubrí, que yo nunca había escuchado a otra persona con tartamudez. Empecé a ver videos, estaba fascinada, y estoy fascinada porque yo me enamoro de cada persona con tartamudez. Bueno, ahora actualmente soy coordinadora de grupos de ayuda mutua en la asociación, y a su vez soy coordinadora en un grupo de WhatsApp de personas de Latinoamérica. Hay de varios países, así que les iba a contar un poquito lo que es la experiencia en lo virtual con personas con tartamudez. Justamente hace unos días ocurrió que yo incentivé a un muchacho que es de Chile a ser anfitrión en un Zoom. Él estaba re contento, me pidió que yo lo acompañe. Él había estado toda la tarde leyendo sobre un tema específico que iba a dar. Se había preparado, pero cuando le tocó estar en el frente, él se puso tan mal, no pudo hablar. Entonces yo digo, si a un adulto que quizás tiene las herramientas, él no lo pudo sostener, no pudo sostener la frustración que tuvo, imagínense en un niño con tartamudez, que
tanto en lo presencial como en lo virtual, necesitan esa contención, y como decía Vanina, del otro lado que la docente responda con un lenguaje corporal que lo haga sentir cómodo, que a pesar de su bloqueo el discurso es perfecto, que se entiende. También me parece que es muy importante el tema de la convivencia con los compañeritos, que la docente hable del tema. Antes se decía que éramos todos iguales, no somos todos iguales, somos todos diferentes, pero hay que aceptar las diferencias, los tiempos de cada uno, ¿no? Bueno, ¿qué más iba a decir? Esta vez, como nunca, me hice unos ítems, porque tengo tanto que contar y me emociono y me olvido. Bueno, yo desde octubre del año pasado que comencé a enviar audios. Quizás ustedes no me van a entender, pero fue algo increíble. Yo no mandaba audios, no atendía las llamadas. Yo me imaginaba que iba a enviar un audio y lo iban a eliminar sin borrarlo. Bueno. Entonces yo me pongo del lugar de la persona con tartamudez que está de este lado de que estoy yo, y es muy difícil. Es como dijo Cari, uno sabe qué es lo que tiene que decir, uno se preparó, uno estudió, y no poder volcarlo verbalmente es algo terrible, es una impotencia. Hace unos días, en un seminario que estoy haciendo de educación emocional, hablamos de la resiliencia. Y yo le comentaba a las chicas qué importante es ayudar a desarrollar en el niño la habilidad de ser resiliente, ¿no? Que es sobrellevar esas adversidades y esa fortaleza, ocuparla como potencial para empoderarlos a ellos y decirles que tienen muchas cualidades aparte de la tartamudez. Es como yo digo, de niña era re callada, era muy tímida, pero mi verdadera personalidad es esta. Yo soy súper sociable, me encanta hacer amigos, el tema de formar una familia no me costó, pero porque yo no pongo mi tartamudez ante mí. Me acuerdo que un amigo con tartamudez que conocí hace un tiempo me vino a visitar a mi casa, y cuando se va me envió un mensaje, me dijo: gracias por enseñarme que a pesar de tener tartamudez tenemos oportunidades de formar una familia y de lograr un montón de cosas. Entonces, eso es lo que uno como adulto, como docente, debe enseñarle al niño, que puede ser lo que quiera hacer, que son inteligentes, que se tomen su tiempo. El tema de la autoestima, también la construcción de la autoestima es responsabilidad de un adulto, ayudarlos a ellos, a que la vayan construyendo, ¿no? Bueno, me parece que ya no tengo nada que contar. Estoy muy, muy feliz de estar acá y que haya tantas personas. La verdad es que me emociona, porque, como dije, mientras más informemos, más concienticemos, esos niños que les va a tocar pasar la infancia con tartamudez, la van a pasar un poco mejor de lo que la pasé yo, Zaida. Bueno, y hay un montón de compañeros acá con tartamudez que están en mi grupo, que están acá acompañando y me entienden totalmente de lo que yo hablo. Bueno, ahora
si alguien quiere hacer alguna pregunta ordenadamente, puede desactivar su micrófono y estamos dispuestos a responder lo que se pueda. Gracias a todos. Hola, no sé si se me escucha, ¿sí? Bueno, primero dar las gracias, Vanina, mi fonoaudióloga. Yo también comencé con ella hace poco tiempo, ¿no? Pero por esto, digamos, una niña, digamos, con un problema también de disfluencia, pero con esta cuestión de un padre tartamudo y hoy ya con 43 años, durante mucho tiempo luché para ocultarla. De hecho, hice terapia, soy psicóloga y comencé con ella por una cuestión puntual. Nada, digamos, yo luché muchísimo para eso, tengo muchos recursos como para poder taparla y con ella aprendí a esto, ¿no? A poder encontrarme con eso y amigarme o, digamos, reconocerme en eso, ¿no? Por eso cuando comentan, digamos, la verdad que todos, digamos, los testimonios fueron de mucha emoción y más que nada como cierto mensaje para los docentes. Todo lo que ellos cuentan, a mí también me pasó, digamos, decir presentes todos los días era una clara, digamos, tortura, porque era eso, digamos, era digamos, un contexto en donde los docentes eran quizás más rígidos, más estructurados, y tomaban listas sin levantar la vista y no daban tiempo a que alguien pueda, digamos, tener su propio tiempo para poder decir presente, ¿no? Y bueno, nada, digamos, muchas situaciones, digamos, lo que quizás quiero, digamos, transmitir es esto de poder tener una mirada, ¿no? hacia los chicos y hacia poder pensar en las diferencias, ¿no? Y también quizás dar esta, digamos, posibilidad, quizás también desde mi profesión, de que todo eso que no se ve, digamos, la punta del iceberg, tiene que poder trabajarse, ¿no? Damos un lugar para poder, digamos, hablar de esto, me parece fundamental, ¿no? Quizás yo, como desde mí, lo que puedo contar es que hice quizás mucha cuestión de la terapia y como que no quería hacerme cargo de, digamos, de ese tema porque siempre lo quise negar, ¿no? Pero me parece que el espacio para la palabra, para que uno pueda ir, ¿por qué? Porque hay muchas fantasías, ¿no? Y vi, digamos, uno de los, y digamos, ya con eso termino, uno de los videos que digamos, compartíamos era que, digamos, las personas que tienen esta, digamos, dificultad, digamos, somos nuestros propios policías, digamos, somos los que primero estamos ahí buscando y mirando, ¿no? Dónde nos trabamos, en qué palabra, con qué letra. Me parece que en ese sentido poder encontrar un espacio para la palabra, ¿no? para una palabra que fluya, para un lugar donde vos tengas alguien de confianza para poder trabajar todas esas fantasías, es para mí completamente fundamental. Muchas gracias. A vos. Hola. Hola. Quería hablar, ¿qué tal? Soy Claudia, soy colega y amiga de Karina, la felicito y le agradezco esta invitación. Y lo que quería compartir es que yo he visto a Karina detectar a esos niños en la escuela, y lo que me parece muy, muy valioso, más allá de todo lo que ella sabe hacer con ellos y enseñarles, es que se animó a hablar con los papás y las mamás de esos niños que no se daban cuenta, o que a lo mejor no podían aceptar, o que no sabían manejar
la condición de sus hijos. Y ella logró que muchos niños y muchas familias pudieran empezar a hacer un tratamiento, ayudar a los niños con su tartamudez. Así que me parece que eso, ella como docente, es un logro enorme. Así que la felicito, la quiero mucho. Y gracias a todos por sus testimonios. Hola, Hola. hola, buenas. ¿Me escuchan? Muy bien. Ah, bueno, ¿qué tal? Hola. Bueno, primeramente quiero decirles que estoy feliz por estar acá y por compartir todo esto que vi. Y bueno, también quería comentarles de que yo comencé profesorado de la primaria. Y bueno, soy difluente, digamos, pero también comencé recién a tartamudear a los 10, 11 años, digamos. Yo no me recuerdo que fue antes, digamos, ¿no? Pero bueno, em, también comencé con el tratamiento de la fonoaudióloga, que tampoco quería aceptarlo, digamos, ¿no? Siempre esa negación estaba ahí. A veces iba, a veces no. Por supuesto que es una baja autoestima, digamos, ¿no? Pero bueno, en mis años, eh, yo no sabía qué hacer o qué carrera seguir, digamos, ¿no? Y bueno, apareció esta oportunidad de enfermería, también con ese miedo de que yo voy a llegar por mi difluencia, pero bueno, finalmente pude llegar con mucho miedo, pero bueno, pude recibirme y ahora estoy trabajando en un geriátrico. Pero también dentro de mí, hace mucho tiempo atrás, quería esto, de estar con la docencia, porque siempre sentí en mí esa necesidad de estar acompañando a otros y de ser esa ayuda social, digamos, ¿no? Como que siempre eso estaba en mí, pero como estaba esto, digamos, de la difluencia, siempre me lo decía a mí, no, ¿cómo voy a ser yo maestro? O si hay fonoaudiólogas que te controlan ahora, y es más, justo cuando comencé esta carrera antes de la pandemia, una fonoaudióloga habló que a fin de año, en los finales, va a estar ella, digamos, presente, y si ella nos va a tomar una evaluación. Y según lo que ella ve, uno puede estar apto o no para pasar al segundo año. Y bueno, yo estoy también con ese miedo, con esa tensión, pero bueno, estoy feliz porque hace unos meses atrás pude conocer el Instagram y el Facebook de la asociación, y es como que me pude sentir más aliviado y también poder conocer a otras personas que, que también llevan esto, digamos, ¿no? Pero bueno, yo pienso que también, si Dios quiere, si me recibo, también pueden haber otros niños que tartamudean y yo estar ahí ayudándolo y por supuesto, uno ya lo mira con otra per- perspectiva, uno ya lo mira con otra mirada, como las escuché a ustedes hablar, ¿no? Y bueno, y yo estoy con eso en mí, pero bueno, si Dios me lo permite, digamos, bueno, y también quería contarles que tengo una hermana que tuvo una ACV hace 8 años, y ella quedó con la secuela de afasia. Y bueno, la que la acompañaba yo a la fonoaudióloga era yo, digamos, y la misma fonoaudióloga me estaba atendiendo a mí. Y justamente mi hermana, yo me quedo con una palabra que no me salía,
y lo dijo ella. Y la fonoaudióloga se asombró y llamó a la terapista y les comentó, miren, ella que tiene afasia, justo pronunció una palabra que a su hermano disfluente no le salió. Pero bueno, y bueno, yo estoy con todo eso y bueno, si Dios me lo permite, poder ayudar y poder contener y que ya no miren a la tartamudez como algo malo, como algo que te inhabilita, como que algo que te imposibilita, ¿no? Dar nuevas oportunidades, ¿no? Y bueno, agradecerles. Quería eso, contar. Gracias. María, gracias por el testimonio primero. María del Carmen de la Torre quería hablar, había levantado la mano. María Laura, después, creo que también. Ah, ella. Es María Laura. No se María Laura. Bienvenida, María Laura. No se te escucha, Laura. No se te escucha, Laura. ¿Ahí se escucha? Muy de lejos. A ver. A ver, intenta ahora, María Laura. No se te escucha. Lau, vos apretaste 2 veces en la parte en donde dice llamar por audio, ¿apretaste? 2 veces. Recién se escuchó, lejitos, pero se escuchaba. No se te escucha, Laura. Pareciera más bien un problema ¿Y si de cable del en el... Sí, parece que sí. ¿Y si en la vincha directamente probar desde la compu? No. Ay. Y si no, que lo escriba en el chat. Escribilo. Sí. Y se escucha el ruidito. El ruido, claro, es verdad. Se escucha el teclado. Sí. El teclado. ¿Querés, Ari, vos ir leyendo? ¿Alcanzás a ver, Ariel? Quería decir que en secundaria... Dale. Querían decir que en secundaria se detectan casos muy tarde. Y yo, al tener disfluencia, los detecté. Y es importante el tratamiento. Y los grupos de la asociación GAM. Sí, los grupos de ayuda mutua, ¿sí? Sí. Es una... María Laura, ¿estuviste en un grupo que yo coordiné? Ah, sí, ya me acordé. Qué genial. María Laura, no se detectan ni en la primaria ni en el secundario. Lamentablemente a veces los detectan y a veces no, pero es por desconocimiento. Como mi compañera Claudia dijo, amiga, yo es como que estoy siempre con el ojo ahí y a veces veo cosas que no se traban con la palabra, pero sí hacen cosas con el cuerpo. No sé, o empiezan a golpear, y yo digo, este nene está trabándose, pero no, o sea, el que no lo sabe, no lo va a entender, y después, bueno, evaluando, yo no soy médica, ¿no? Pero veo ciertas cosas que el nene o la nena hace, y uno ahí sí puede hacer, pero lamentablemente al no conocerse, es eso,
Eso pasa. Y me imagino que en el secundario debe pasar un montón igual. Y más que los profesores son un montón. No es como en primaria que vos estás todos los días con un mismo nene, o en el caso mío que soy curricular, pero bueno, al menos estás. Pero en secundaria son nada, van y vienen. Igualmente, quiero Sí, decirte, Vani. Lau, que está bueno que vos los puedas detectar, está bueno que vos seas parte de la difusión de este desorden, así que te felicito, y que nunca es tarde, nunca es tarde. Mira, yo he recibido seres humanos, me resisto un poco a decir pacientes, he recibido seres humanos en mi consultorio de hasta 70 años con tartamudez. Y así todo, siempre algo se puede hacer, siempre. Siempre hay una posibilidad, ¿sí? Así que te felicito que los puedas detectar. Y sí, es cierto, es importante tanto los grupos de ayuda mutua como el tratamiento. Por supuesto, cuanto antes mejor, ¿no? Porque ahí aparecía una pregunta con respecto a la recuperación, y la verdad que desde el momento en que aparecen los primeros síntomas, ya una vez pasado un tiempo determinado, generalmente es un año, ya el pronóstico es diferente. O sea, cuanto antes se detecte, mejor va a ser la recuperación, ¿no? Un poco por una pregunta que había ahí y la uno con esto que vos decís, Lau. Pero me parece valioso tu aporte, y me parece valioso que todos los que hoy están acá y se tomaron su tiempo para escuchar, ahora empiecen a difundir, porque de esto se trata, ¿no? Ya que el coronavirus con uno que sale contagia 20, bueno, quizás con uno de ustedes que difunda 20, van a ser más los que lleguen tanto a tratamiento como a la asociación, ¿no? Así que veamos al coronavirus como posibilidad y veamos a la tartamudez como posibilidad también. Así que gracias. Quizás se pueda... Yo quiero decir que... No te escuché. Termino con una cosa chiquita y me decís quién seguía, Danita. Que el docente, cuando detecta en su sala, hablo de jardín hasta los primeros, hasta primaria y hasta secundaria también, es simplemente dar a ese papá o al equipo directivo la observación de lo que ve, que observa que en el aula de tal nene hay una situación que le sorprende o le es distinta a lo que es un aula fluida, sin poner ni una evaluación, ni mucho menos. Eso es lo que tiene que comunicar el docente con el acompañamiento del equipo directivo, la psicopedagoga, si es que la hay, el psicólogo del colegio, si es que lo hay, el consultor psicológico, y la maestra como principal observadora de lo que ve. Observo que cuando él participa en la clase, hace una especie de situación de fuerza, que repite o tiene algunos saltitos. Me gustaría que lo consulten, que hagan una consulta. Esa es nuestra misión como docentes, ¿sí? Es dar una observación de lo que veo. No somos fonobiólogos especializados, pero sí es importante que haga una consulta con una fonobióloga especializada, para que pueda decir si esa, como dijo Vanina, si esa difluencia es típica, que es propia, ¿sí? que es propia, por ejemplo, si es un nene pequeño, es propia del desarrollo del lenguaje, o es atípica, donde empiezan a aparecer situaciones como fuerza, como compensaciones con las manos, los ojitos que se van para atrás. Entonces, eso, que no es nuestro terreno. Nuestro terreno es dar una observación, transmitírselos a los papás y trabajar en equipo. Papás, colegio y fonobióloga especializada. Danita, dijiste que había alguien y creo que María, levantaste la mano.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo también conozco a Bienvenida. Cari. Gracias, soy colega de Cari, trabajamos juntas allá lejos. Estoy acá, primero cuando vi la propaganda de esto, me entusiasmé. Yo tengo un alumno que lo tengo de primer grado, lo tengo ahora en tercero, y un día me llamó la atención, esto como decís vos, Ariel, y se lo comentamos a la mamá. Y la mamá tardó un tiempo largo hasta, bueno, decir, bueno, ¿qué hacer? Hoy en día está en tratamiento el nene, después que volvimos a insistir con el tema, y pudimos trabajar conjuntamente con la profesional. A mí me ayudó mucho, y ahora escuchándolos a ustedes, y resumo esto de que el docente es un observador muy importante en la historia de cada uno, de cada ser humano, y poder ser empático con el otro, ¿no? De poder, bueno, poner un poco en el lugar del otro y ver hasta dónde llego, empático con el nene y empático con la familia, fundamental también. Y hay algo que me llamaba la atención, que el nene cantando no tartamudeaba. No sé por qué, no sé, no soy especialista en el tema, entonces cantábamos mucho para poder salir del paso de la situación que él se ponía nervioso. Agradezco profundamente el espacio, ojalá podamos llegar a más escuelas o hacer capacitaciones en las escuelas, porque para el nene, fundamentalmente o nena, y la familia, esto es una gran ayuda. Así que gracias, Cari, te he escuchado en actos, así que un gran abrazo a la distancia y gracias por el tiempo. Respecto a eso que vos decías, te lo comento así rápidamente, en el canto lo que ocurre es que las estructuras cerebrales que se utilizan para realizar esa acción son diferentes a las que usamos para hablar. Entonces yo no me adentré mucho en qué es lo que pasa y qué es lo que lo causa, porque mi objetivo era que conocieran del tema y que se conociera desde el punto de vista terapéutico qué es lo que se puede hacer, pero generalmente lo que ocurre es que hay otras estructuras del cerebro que se utilizan para cantar que no son las mismas que se utilizan para hablar, ¿sí? Me pasó una vez con una persona que consultó que él se hacía pasar por cordobés en estos trucos que utilizaba para no trabarse, ¿sí? O sea, fíjate hasta qué punto, y ahí obviamente que a nosotras, o sea, quienes trabajamos en tartamudez, nos damos cuenta enseguida quién le tiene miedo, ¿no? Pero bueno, es un trabajo maravilloso, así que, nada, qué bueno que pudiste escuchar, qué bueno. Gracias. Yo te quería contar, María, que yo aparte soy titiritera, y yo manejo una mujer que se llama Perla y tiene un habla re irritante, re rápida, y cuando hago esa voz no tartamudeo. Y cuando ocupo un león, también que es un león sabio, que habla lento, es como que cambiando el tono de voz tampoco tartamudeo, así que me hiciste acordar. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Sí, a continuación yo voy a compartir los contactos de los 5 en la pantalla, así que no sé si Ariel o Vani quieren decir algo más. Yo quiero dar las gracias a todos haber estado acá. Yo lo que quiero decir, por un lado, muchas gracias por participar. Hay algo que yo no tengo, que es la condición de tartamudear, así que sola en este trabajo de difusión es imposible poder hacerlo. Así que les agradezco a Dani, a Sai, a Ariel y a Cari, que hoy estemos todos juntos difundiendo algo tan maravilloso que es este tema, y que las placas que pasé, a quien le interese, no tengo ningún problema en hacérselas llegar por mail, así que me escriben a mi mail y yo se las hago llegar, porque lo que a mí me interesa es que esto se conozca. Quedármelo conmigo o dejármelo en mi consultorio no sirve, así que al que realmente le sirve o le haya servido, encantadísima, las voy a compartir. Gracias. Ari. Sí. Danita va a cerrar. Yo lo que quería agregar a lo que decía María, compañera de Cari, que cuando uno usa el hemisferio derecho, que tiene que ver con lo artístico, como decía Dani,
con sus títeres tan maravillosos que maneja, con el alba, cuando canta, cuando baila, justamente hay una compensación de los hemisferios, ¿sí? En la persona con disfluencia hay como una situación de desborde del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. Entonces, en los tratamientos, por ejemplo, fonobiológicos especializados, podemos ver cómo esta situación se va compensando y todo lo que tenga que ver con lo artístico, lo emocional, con sacar esa emoción, con trabajar primeramente la desensibilización, justamente va ayudando a que la tartamudez, ¿sí?, tenga un lugar más cómodo para la persona con disfluencia. Se busca eso en personas que ya pasaron el desarrollo del lenguaje. Lo que se busca es que pueda tener un habla más cómoda, que pueda ser feliz. Bueno, Danita, me gustaría que vos puedas cerrar. Bueno, les agradecemos a todos de corazón que estén acá, que se hayan dado este tiempo para escucharnos, para escuchar a Vani, que es una excelente profesional, me encanta. Y bueno, acuérdense de, como dijo Sai, de como dijo Cari, que ya están en la docencia, de no solo ver al alumno, sino mirar y observarlo, cambiarle la vida, dándole oportunidades. A pesar de tener tartamudez, somos muchas cosas más, no somos solo tartamudez. Así que bueno, esto que hicimos ahora es, plantamos una semillita en cada uno de ustedes, y ustedes yo confío en que todos nos van a ayudar a difundir, a compartir lo que sea que uno comparte, por más chiquito que sea, ayuda mucho. Así que bueno, les agradecemos a todos de corazón, ya tenemos que cerrar porque hay otra reunión, así que bueno. Gracias, muchas gracias. Contento. Saludos a todos, de corazón. Saludos a todos y muchas gracias por participar. Esperen la placa. Esperen la placa antes de salir. A la placa, ahí están todos los contactos. ¿Ahí se está compartiendo? Sí, se está cargando. Ahí se ve bien, ¿no? Ponela en pantalla completa, así se ve bien. Claro, exacto. Ay. Esta pantalla. Ay. No Ahí pasa abajo. nada. Eso. Ahí está, acá. Y No ahora, pasa nada, ya está. correla ajá. Raúl la tiene muy clara. Gracias, Raúl. Un gusto, un placer, aprendí un montón. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. ¿No la ven? ¿A la placa? Ahí están algunos. ¿No la ven? Sí, ahí está. Ahí está. ¡Bautista! Ay. Es que estamos todos con los niños.
Vanessa. Yo no la tengo ahí, ¿no? Nina, Nina. Vanessa. ¿Tendrá ahí el teléfono? Sí, Vani, cuando compartan el video de esta charla en la página de la asociación, se comparta la imagen donde están los contactos. Decirle todo, ¿no? decirle